dentro de lo que es el contexto político, la gente como que no se percata de que directa o indirectamente están contribuyendo con el régimen al seguir muchas de las cosas que hace la Mesa de la Unidad. Efectivamente, el llamado de la resistencia desde hacía más de 48 horas era simplemente dejar las calles vacías. De hecho, se volvió a retomar por las redes aquellos panfletos de la comunicación que se hizo hace unos meses atrás con respecto a dejar las calles vacías para demostrarle al mundo que en la calle no había nadie para votar. Pero eso no era lo que le convenía al régimen ni era lo que le convenía a la Mesa de la Unidad. A la Mesa de la Unidad le conviene que sigan atacando al pueblo para que se desanime. La Mesa de la Unidad convoca siempre los mismos puntos y antes de que llegue la manifestación o antes de que lleguen los convocados, ya hay fuerza de seguridad del Estado. Entonces usted quiere ir a la calle porque se siente convocado, cambie el punto, no, ni siquiera se vaya por el mismo punto que dice la Mesa de la Unidad. Vaya a ese punto donde usted no se encuentre en peligro. Entonces, cuando nosotros vemos las redes sociales en este momento y vemos la manera en que se están comportando la gente de la oposición y actuando con el Consejo Nacional Electoral como que el Consejo Nacional hizo otro fraude, pero es un ente legítimo, nos damos cuenta entonces de que todo este comunicado de que la gente saliera a la calle era lo que tú acabas de decir, para confundir, para hacer bulto, para hacer creer y para ayudar al régimen a que pudiera abultar los números. Por lo menos nosotros lo vemos así. Porque si las calles están vacías y solamente se ven unas cuantas colas aquí y allá, porque no vamos tampoco a negar que todavía, desgraciadamente, hay gente ciega que considera que como ese señor lo puso ahí Chávez, entonces nosotros nos tenemos todos que morir con ese señor. Pero cuando uno ve ese abultamiento de gente, cuando la protesta real tenía que ser hoy precisamente, y sabiendo además que se iban a soltar más cantidad de colectivos, que iba a haber más represión, era un momento de hacer otro tipo de actividad como calles vacías, en la que se demostrara una desobediencia silenciosa sin estar en las calles como modo de protesta. Entonces, miren el desastre que tenemos hoy. Los ataques brutales que sufrieron la gente que fueron a los puntos convocados, la situación en todos los estados andinos que sigue siendo crítica, las cifras que maneja Capriles, las cifras que nosotros manejamos no llegan a 1.7, creo que es 1.8 según la última información que yo tengo de hace 3 horas, que no sobrepasaron los 2 millones. Sin embargo, hasta la misma Mesa de la Unidad empezó con 1.2, 1.5, 1.7 y ahora van para arriba, ya van por 2.6. Irrisorio pensar que con la consulta se sabe que a consulta fueron más de 12 millones y la Mesa de la Unidad fue bajando los números hasta alcanzar un número inferior a la cifra fraudulenta con la que ganó Maduro. Entonces, todas esas cosas son piezas del rompecabezas que la gente tiene que tomar en cuenta y tienen que ver que aquí hay algo que no funciona en toda esta ecuación. Hay un número fuera que no permite que la ecuación sea perfecta. Y luego llaman a una convocatoria, siguen las convocatorias programadas. Aquí había que haber desconocido al régimen, no de ahora, había que desconocerlo. Y si la consulta era una opción, ¿por qué no hicieron la consulta en el momento en que ese señor fue juramentado ilegítimamente? Le han dado largas al asunto, hay un problema de nacionalidad que no resolvieron, engañaron al pueblo al llegar a la Asamblea Nacional, le dijeron que a los 6 meses iban a resolver, no resolvieron nada. Se sabe que el Consejo Nacional Electoral lleva 22 fraudes, era para haberlo desconocido desde el principio y era para haber desconocido todos los poderes desde el mismo momento en que arbitrariamente se empezaron a aprobar leyes con este gobierno, cuando se extendió el estado de excepción de manera inconstitucional, cuando los militares se pusieron en contra de la sociedad civil venezolana, era para haberlos desconocido a todos
y era para haber emitido las órdenes internacionales y las resoluciones internacionales buscando el apoyo de todos los países para entonces hacer un gobierno de transición, desconocer a todos estos funcionarios, ponerlos a derecho de las Cortes Internacionales por actos de genocidio, y no lo han hecho, sino que por el contrario, si nosotros vemos cómo ellos están dirigiendo al Consejo Nacional Electoral, es como si el Consejo Nacional Electoral y Maduro fueran sus amigos. Es la propia pelea de niños de kinder, dimes y diretes. Eso es lo que está pasando. Y efectivamente hoy era para no haber estado en las calles. Era para haber hecho una protesta y una desobediencia masiva, dejando a todo el país en un absoluto silencio y nadie en la calle. Y no tener esta horrenda cifra de fallecidos que no sabemos a ciencia cierta cuántos van a ser al final de esta jornada, porque la lista continúa creciendo, se siguen confirmando asesinados por este régimen y todavía tenemos situaciones irregulares que no se han podido determinar, digamos, concretamente de saber qué es lo que ha venido pasando, como es el caso de la ciudad de Ejido. Entonces, definitivamente ellos tenían que haber desobedecido todos los poderes, haberlos desconocido, haber emitido las resoluciones internacionales, haber obtenido el apoyo internacional y haber evitado esta masacre, no de ahora, desde hace mucho, pero mucho tiempo atrás. La Coordinadora Democrática, Unidad, Mesa de la Unidad, pudo haber evitado la masacre de la que hoy somos víctimas. Cambio.